Bienvenido a Yotatemica, bye. Bienvenidos a la reunión de este domingo. Gracias a Dios porque nos ha permitido ya por más de un año hacer estos videos y estar con ustedes tal vez en la distancia. Por la situación de la pandemia, pues no podemos estar reunidos todos juntos. Hay muchas personas con las que quisiéramos convivir, con las que nos gustaría pues compartir de su compañía. En estos tiempos difíciles no es posible, pero hacemos estos videos con la intención de que todos conozcan qué es lo que hacemos dentro de las iglesias cristianas, qué es lo que se hace dentro de un templo. Y nuestra intención, aparte de estar en contacto con ustedes por los medios digitales, es también que ustedes puedan gozarse en el Señor, porque la iglesia está en todas partes del mundo glorificando al Señor. No es un templo, no es una construcción, es la comunión de los santos, y gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que nos apoyan con sus oraciones. Damos gracias al Señor. Y pues vamos a iniciar con un salmo. Que Dios les bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Bienvenidos a la reunión. Vamos a leer el Salmo 23 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre Celestial, en este día tan hermoso que tú nos has dado a cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos tu misericordia en nuestras vidas, Señor, por tus cuidados, porque es en tu presencia, Señor, que hay plenitud de gozo, Señor, que hay bendición, que hay salvación, Señor. Te agradecemos, Señor Jesús, por el sacrificio que hiciste por nosotros, Señor, porque tú entregaste a tu propia vida, Señor, para estar en nuestro lugar. Gracias, Señor, por salvarnos, por llenarnos con tu Espíritu Santo, Señor, por hacernos nuevos, Señor. Ayúdanos cada día a ser fortalecidos en la fe, a ser fortalecidos con tu Espíritu, Señor, con tu palabra, que tu palabra nos guíe siempre, Señor, y que siempre la verdad y el amor esté siempre en nuestra boca, Señor. Gracias te damos por todo esto en tu nombre, Jesús, y te pedimos que bendigas a todos los que están viendo, Señor, y todos los hermanos que están trabajando en todas partes, Señor. Que tu pueblo, Señor, sea unido en amor y un mismo espíritu, Señor, y un mismo propósito, Señor, de compartir tu evangelio y de enseñar y hacer discípulos, Señor, para ti. Te agradecemos, Señor, por todo esto en tu nombre, Jesús. Amén. Como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche no tengo sed de ti, solo a ti yo
Espíritu Santo, Señor. Es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor, mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Yo me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Yo me gozo en tu presencia. Yo me gozo en tu presencia. No pienso en la lucha que hizo por mí, no pienso en el día que me liberó. Quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. No pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me liberó. Quiero danzar, 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 danzar. Quiero danzar, 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 danzar. No pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me liberó. Quiero correr, 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 correr. Quiero correr, 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 correr. No pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me liberó. Quiero gritar, 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 gritar. Quiero gritar, 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 gritar,
Señor, porque eres tu roca. Gózate delante del Señor, porque eres tu roca. Gózate delante del Señor, porque eres tu roca. Gózate delante del Señor, porque eres tu escudo. haré un altar para ti, con sacrificios de alabanza, con júbilo y danza, y cantaré. Jehová, enciende fuego, enciende fuego, enciende fuego de Dios. Enciende fuego, Enciende fuego, enciende fuego de Dios. haré un altar Para ti, con sacrificio de alabanza, con júbilo y danza, y cantaré. Jehová, que enciende fuego, que enciende fuego, que enciende fuego de Dios. Que enciende fuego, que enciende fuego, que enciende fuego de Dios. Amén, gloria a Dios. Gracias a Dios por este día que nos da para alabar y bendecir su nombre. Vamos a meditar en su palabra. Y hay temas que a todos nos interesan, particularmente en estos tiempos donde vivimos ahora, que se menciona tanto la economía y todo eso. Es importante que nosotros entendamos el papel que tienen las riquezas dentro de la vida de los cristianos. En una sociedad influenciada por el lujo y el dinero, cualquiera de nosotros puede perderse en el engaño de las riquezas, porque es algo que de una u otra manera pues todas las personas anhelan o quieren la posibilidad de tener una mejor vida, de tener más capacidad adquisitiva, y nosotros como cristianos no debería ser nuestra meta como comunidad cristiana. Aunque ya en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios es recompensado con riquezas terrenales por seguir a Dios. Sí, el Señor lo recompensa con esas riquezas económicas, con tierras, con animales, con siervos, por el simple hecho de que lo reconocen como su Señor, su Creador, su Salvador, su Dios. Tenemos el ejemplo de Abraham, este patriarca que era muy rico y Dios lo hace más rico cada vez. Y aun cuando parece que pierde cosas, el Señor se las recupera. Sus hijos, Isaac, Jacob, su nieto, y vemos así cómo el Señor bendice todas sus generaciones hasta llegar a la vida del rey David y su hijo Salomón, que la Escritura dice que fue el hombre más rico de su tiempo. Nosotros entendemos estas cuestiones hoy en día, se manejan en la economía mundial personas que son extremadamente ricas, y por ejemplo aquí en México ya tuvimos al hombre más rico del mundo, y yo creo que de igual forma también debemos haber tenido al hombre más pobre del mundo. La riqueza y estas cuestiones del dinero pues nos afectan a todo. En el Nuevo Testamento Jesús invita a los que quieren seguir su ministerio a despojarse de la mala influencia de los lujos y la apariencia que podría alejarnos de tener una espiritualidad y tener una comunión con Dios. Tenemos un caso en el libro de Marcos, en el capítulo 10, en el verso 17, dice de la siguiente manera: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando
alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. El Señor le hace ver a sus discípulos que cuando se tienen muchas posesiones económicas son un impedimento para alcanzar la voluntad de Dios sobre el corazón que no está dispuesto a dejar a Dios en primer lugar, ¿sí? Y no nada más es alguien que es muy rico, somos todos nosotros, porque a veces preferimos darle la prioridad en nuestra vida a cosas distintas a las que son la voluntad de Dios. Este joven era un joven que era religioso, era un practicante de la ley, y él dice: ya guardé los mandamientos, ¿qué me falta ahora? Y Jesús le dice: te falta seguir al maestro, ven conmigo. Pero le pone una regla, o le pone algo que tiene que quitar antes para que en su corazón no haya un pesar, y es el amor al dinero. Este hombre no puede dejarlo, este joven no puede dejar ese amor al dinero, y se va muy triste. Entonces Jesús dice: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, ¿sí? No es imposible, pero es difícil. Mateo 13:22 es el mismo maestro hablando acerca de este tema. Dice de la siguiente manera, hablando acerca de la parábola del sembrador: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Porque sus discípulos le preguntan qué significaba la parábola del sembrador. Querían que les explicara el maestro qué quería decir. Entonces dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Muchas personas quieren, pues, aparentar lo que no son. Quieren tal vez ser ricos, quieren tener posesiones. Y no es que esté malo tener dinero. Lo que está mal es que pongamos todas nuestras fuerzas en tratar de conseguirlo, ¿sí? Porque podemos ver gente que toda su vida trabajó. Yo tengo un caso muy particular con alguien muy cercano, familiares muy cercanos, que pues Dios les dio la oportunidad de tener un buen empleo, hicieron dinero, hicieron propiedades, y en un momento lo perdieron todo, ¿sí? Es triste, porque confiaban en las riquezas, confiaban en su fuerza, en su poder, pero no confiaron plenamente en Dios. Cuando el Señor le habla a su pueblo para percibirlos acerca de esto, es para que ellos puedan entender que de Dios provienen todas las cosas. Dios es el que da, Dios es el que quita, pero nosotros muchas veces queremos las riquezas, queremos las bendiciones, pero no queremos al dador de las riquezas, al dador de las bendiciones. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Qué interesante, no puedes servir a Dios y a las riquezas. No nos prohíbe el Señor que tengamos riquezas. Si tú eres una persona que trabaja mucho, que tiene muchas posesiones, tienes mucho dinero, eso no te impide que tú conozcas a Dios. Lo que podría impedirnos el servir a Dios es que pongamos en primer lugar nuestra situación financiera a lo que es la voluntad de Dios, ¿sí? Las verdaderas riquezas de Dios, que son para los seguidores de Cristo, no son cosas materiales, sino aquellas que no pueden ser compradas. No es malo ser rico o tener dinero. Lo malo es codiciarlo y ser capaz de pecar
para conseguirlo, ¿sí? Mucha gente comete pecados graves, terribles, para conseguir el dinero. Vamos a ver qué dice Santiago 5, 1 y 3. Ahora, vamos ricos, lloren y aúllen por las miserias que se vendrán. Sus riquezas están podridas y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. Y devorarán del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado os han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra, y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Es una advertencia contra los ricos que oprimen a sus semejantes para conseguir las riquezas, que son capaces de hacerlo todo por tener dinero. Vamos a ver 1 Timoteo 6. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que haga bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Aquí podemos ver que el Señor no está en contra de los ricos, al contrario, les dice que se les mande, que no sean altivos, que pongan la esperanza, que no pongan la esperanza en las riquezas. Porque muchas veces pensamos que cuando ya tenemos una cuenta bancaria grande, pues eso ya nos libra de todo mal, ¿no? Pues si necesitamos algún servicio médico, tenemos el dinero para pagarlo. Si queremos una casa más grande, pues la compramos o la hacemos. Si queremos viajar, tenemos un buen carro. Si queremos lo que queramos, lo podemos tener porque creemos que tenemos riquezas y estamos poniendo nuestra esperanza en ellas. Y esto es algo incierto, sino que pongamos nuestra esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y recordemos que Pablo lo había experimentado en carne propia, porque él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él había aprendido a vivir teniendo en abundancia y faltándole, siendo rico y también siendo pobre, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El Señor Jesús les dijo, para el hombre esto parece imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Y es que en el tiempo en el que estamos viviendo es terrible escuchar de predicadores que son multimillonarios, que tienen vidas escandalosas. Todos somos pecadores, todos tenemos situaciones que pues humanamente fallamos, que tenemos situaciones en las que ofendemos a Dios, pero hay personas que están dirigiendo multitudes inimaginables de personas y están llevándolos a la condenación porque les están enseñando un evangelio falso, un evangelio de prosperidad, donde les dicen que Dios quiere darles en abundancia y les dice que quieren que sean sanos y les dicen que quieren que sean guapos, que quieren que sean perfectos en sus obras. Y la Biblia nos enseña que en el Nuevo Testamento no están los ojos de los cristianos puestos en las riquezas. No debe ser así. No es nuestra finalidad el que seamos ricos o prosperados, sino que nuestra finalidad es obedecer la palabra de Dios y predicar su evangelio, ¿sí? Que compartamos lo que Dios nos ha dado para que también tengamos y seamos ricos en buenas obras, en buenas acciones. Es triste ahora
que podemos ver gente que engaña a su hermano o a los miembros de su congregación, vendiéndoles cosas, vendiéndoles plegarias inclusive. Antes la gente se enojaba porque decían que la iglesia católica vendía indulgencias, y hoy en día también los televangelistas están cobrando por sus oraciones. Y es triste porque estamos cayendo en una apostasía, y la iglesia de Cristo tiene que permanecer fiel para cuando venga el Señor. Tenemos que tener vestidos blancos, sin mancha, sin arruga. Entonces necesitamos conocer cuál es la voluntad de Dios, y no la vamos a entender si no escudriñamos su palabra, si no conocemos qué es lo que el Señor nos dejó plasmado en esta Santa Biblia. Vamos a ver qué dice Romanos 2. Romanos 2:4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O menosprecias las riquezas que tiene Dios, ¿sí? Porque no se refiere ahora a cuestiones económicas, se refiere a las cuestiones espirituales, las riquezas de su gloria. Por último, vamos a ver Efesios. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Sí? Entonces el Señor ahora nos enseña que la verdadera riqueza es la que proviene de su bendita gracia, de su bendita voluntad, de esa misericordia que Él tuvo para con nosotros. Somos ricos, somos extremadamente ricos por conocer la verdad del Evangelio. Y ahora dice el Señor que estamos sentados en lugares celestiales. Ahora nosotros entendemos que el Padre nos adoptó y ahora somos hijos suyos, esperando recibir la redención, esperando que se manifieste ese poder de Dios en nuestras vidas y en la vida de los que nos rodean. Que el Señor guíe nuestros pasos y que libere a aquellas personas que están oprimidas, que están siendo engañadas, que están siendo confundidas por un falso evangelio. El Señor nos ha dejado su palabra y es nuestro deber escudriñarla para que podamos entender cuál es su voluntad sobre nuestras vidas. Esas son las riquezas que vienen de parte de Dios. Que Dios les bendiga.